Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan, que nos tiene acostumbrado como buen místico que es a una riqueza literaria y espiritual sin igual, nos habla del mensaje centralísimo de Jesús. Vamos a dividirlo como en expresiones para poder saborearlo con mayor gusto. La primera expresión nos dirá en el Evangelio de hoy, en palabras de Jesús: como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Hay una palabra clave en la fe cristiana, y cuando ya llevamos 20 años de ministerio sacerdotal, descubrimos que amar por primera vez a Jesús y sentirnos amados de Él es relativamente común y fácil, pero permanecer, perseverar, sostenernos en el amor de Jesús y el amor de Jesús en Él, para nosotros recibirlo no siempre es tan fácil. Bien porque el corazón se cierra y no recibe el amor de Dios en Cristo Jesús, bien porque nosotros en nuestro corazón nos abrimos al amor del mundo y no entendemos o no valoramos el amor de Dios en Jesucristo. Claramente, en palabras de San Agustín, la vida humana es como la famosa obra de este doctor de la Iglesia, de Civitas Dei, la ciudad de Dios, en donde de alguna manera nos muestra que hay una lucha toda la vida en el corazón humano entre el amor hacia sí mismo hasta el desprecio de Dios, o el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. La vida del ser humano es una lucha constante en su corazón, del amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, o del amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Permanecer en el amor de Dios es la primera condición que nos pide Jesús, pero al renglón seguido nos formula o nos da una receta para permanecer en ese amor de Dios. Si guardan mis mandamientos, si obedecen mis mandatos, si cumplen mi palabra, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Dios y permanezco en su amor. Esa es la verdad. Cuando uno es capaz de superar las insidias del maligno, las tentaciones que nos llevan al pecado y nos alejan de Dios, cuando somos capaces de permanecer y perseverar en la palabra de Jesús, de obedecerla, de observarla, de cumplirla, nosotros descubrimos realmente que permanecemos en el amor de Dios. Pero luego, a renglón seguido, nos dice Jesús una expresión tan bella: si permanecen en mis mandamientos, en mi palabra de vida, les garantizo que mi alegría estará en ustedes y su alegría llegará a plenitud. Cuando nosotros buscamos desbordadamente alegrías en el mundo, alegrías en diversiones, en paseos, en descanso, en actividades recreativas, en un poco de encuentro humano, de fiesta, en el amor humano, en el licor, en tantas posibilidades frente a las cuales no hacemos ningún juicio moral, Jesús nos presenta la gran alegría de la vida, Dios en nuestro corazón, cuando observamos sus mandamientos, cuando vivimos su palabra, Dios en nuestro corazón. Miren qué expresión tan bella. Les he hablado de esto, dice Jesús, para que mi alegría, la de Él, esté en ustedes, los discípulos, y su alegría llegue a plenitud. Yo en lo personal quiero vivir alegría a plenitud. Quiero tener esa alegría serena del hombre de Dios, una alegría sin alardes, una alegría sin carcajada suelta, por una alegría que se nota
en la tranquilidad de conciencia, en las relaciones humanas. Pídela en este día y descubre que la clave es cumplir los mandamientos, vivir con un corazón recto y limpio las palabras de vida, las palabras de sabiduría de Dios. En un cuarto momento Jesús dice, el gran mandamiento, el gran mensaje, el mensaje revolucionario que vengo a traer al mundo es este, que se amen los unos a los otros. Padre, no está diciendo nada nuevo, eso lo estoy viendo hace mucho rato, pero atención, aquí viene la novedad, que se amen los unos a los otros como yo, entiéndase Cristo, como yo los he amado. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado? La respuesta es simple, porque Él descubre que los seres humanos nos amamos de una manera que no es la de Jesús y de alguna forma es una manera incompleta, imperfecta. Él reconoce que en su manera de amar como yo los he amado hay perfección, hay plenitud en la entrega del corazón, en la entrega de la vida, en el amor dado. El amor humano sin Cristo es imperfecto, está marcado por la realidad del pecado que nos lleva a ser egoístas, inmaduros, orgullosos, posesivos, celosos, volátiles y cambiantes según el estado anímico que tengamos. Por eso esa experiencia de Jesús, o mejor esa expresión de Jesús tan clara, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Que cada día le digamos al levantarnos, Señor, ¿cómo es que nos has amado? ¿Y cómo debo de amar a mis hermanos, mi familia, mis compañeros de trabajo, mis semejantes, mi prójimo, toda persona con la que me encuentro al salir del cuarto de mi habitación? ¿Cómo es que debo de amar a ese ser humano? La verdad es que Jesús sí da una pauta de cómo es la forma como Él nos ha amado, y es una quinta afirmación en este mensaje profundísimo del capítulo 15 de San Juan. Él dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entiéndase, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus hijos, que el que da la vida por sus padres, que el que da la vida por su esposo, por su esposa, que el que da la vida por los otros. Amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado es amarnos dándonos vida unos a otros. Esto es más fácil enunciarlo que vivirlo, porque dar vida implica lo más difícil que hay en el mundo, morir a nosotros mismos, morir a nuestro confort, comodidad, bienestar, egoísmo, morir sabiendo que aún cansado, fastidiado, malhumorado, con sentimientos de dolor por ingratitud o engaño, debo, o mejor, siento el impulso de amar a otra persona, porque el amor de Dios me jalona, me lleva precisamente a dar ese amor. Es imposible, se me ocurre pensar a mí, en lo que he visto en estos años de ministerio sacerdotal, que uno pueda amar por mera filantropía sin cansarse, o que uno pueda amar con las meras fuerzas humanas sin tener grandes decepciones. De hecho, miren ustedes el panorama de los matrimonios hoy y quizás siempre. Lo que pasa es que no podemos decir ese siempre, matrimonios de siempre, porque no tenemos parámetros históricos para decir que hemos vivido en otros estadios o momentos de la humanidad. Pero la verdad es que los matrimonios hoy viven rotos, las familias desunidas, los seres humanos cargados de soledad, porque no hemos entendido el amor como dar vida, como morir a nuestro parecer, a nuestra satisfacción, a nuestra autogratificación. Qué bonita este mensaje que nos trae Juan capítulo 15. Pero él sigue, Jesús, en una expresión quizás de emotividad, de nobleza, de sentimiento, dirigiéndose a sus discípulos, el grupo de los 12, luego serían 11,
por quienes entregó su vida, a quienes pidió que le acompañaran en las grandes predicaciones y milagros o signos, como lo llama el evangelista Juan, descubrimos nosotros, a partir de la lectura de este evangelio, cómo Jesús desnuda su corazón y le dice a los apóstoles, a los futuros apóstoles: ya no los llamo siervos, no son servidores, los llamo amigos. Y tiene una doble connotación. Él decía: nadie tiene amor más grande que dar la vida por el amigo, y a ellos lo llama amigos, como quien dice: yo doy la vida por ustedes, yo soy capaz de entregar mi vida por ustedes. Los había conocido 3 años atrás, cuando los había llamado normalmente en actividades de pesca muy cerca o en el mismo mar o lago de Galilea, y ahora los llamaba entrañablemente los amigos por los que es capaz de dar la vida. Pero además señala de su capacidad para dar la vida, señala que son amigos porque todos los secretos de su corazón se los ha dado a conocer. Al siervo se le guarda reserva, al siervo no se le cuenta todo, pero al amigo se le cuenta toda la sabiduría guardada en el corazón. Finalmente, dirá este texto evangélico que ellos, los discípulos, no han elegido a Jesús para seguirlo, que es Jesús, entiéndase, el mismo Dios, el que los ha elegido para que amen, para que den vida, y de alguna manera utiliza una expresión muy bella: están destinados para que vayan por el mundo y den fruto, y ese fruto perdure. Parece todo el contexto de una despedida. De hecho, 2 capítulos más adelante, Juan 17 nos hablará de la famosísima oración sacerdotal, donde Jesús pide por todos para que sean uno, no vivan el drama, la tragedia de la división. En verdad que Jesús, con sentimientos de nostalgia, con sentimientos profundamente humanos, ya anticipando su despedida, de alguna manera reconoce que ellos son elegidos por Él y que están llamados cuando Él falte presencialmente, sensiblemente, que están llamados para que vayan y den fruto, y su fruto perdure en el mundo. ¿No nos parece escuchar a alguien cuando ha sido muy amigo y se está despidiendo? ¿No nos parece escuchar a una madre cuando agoniza y aconseja a sus hijos y les invita a que sigan el camino del bien y a que den una vida en fruto abundante? De manera que es una expresión muy bella. Terminará el Evangelio de hoy como con un sello, con una impronta de excelsitud. Podemos decir, cerrar con broche de oro esta reflexión. Les dirá Jesús finalmente a los discípulos: ustedes tienen un poder especial, porque todo lo que pidan a mi Padre Dios en mi nombre, Él se los concederá. Todo lo que pidan a mi Padre Dios en mi nombre, Él se los concederá. ¡Qué poder el que ha dado a estos amigos! Entregarles la vida, sacrificar su existencia por ellos, revelarles los secretos, la sabiduría de su corazón, darles poder para que todo lo que pidan en su nombre lo puedan conseguir porque Dios Padre se los dará. ¡Qué hermosa reflexión! Mirémosla detenidamente, digámosle al Señor: Jesús, quiero ser tu discípulo. Quiero amar a mis semejantes, no a la manera chambona o engañosa como el mundo nos dice amar desde nuestro egoísmo, desde nuestro punto de vista, sin morir a nosotros mismos. Danos amar de la única manera perfecta que es el amor, amarnos unos a otros como tú, Jesús, nos has amado. Amén. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra
tierra de tu gloria, de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana. Hermosa obra de este doctor de la iglesia, de Civitas Dei, la ciudad de Dios, en donde de alguna manera nos muestra que hay una lucha toda la vida en el corazón humano entre el amor hacia sí mismo hasta el desprecio de Dios, o el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. La vida del ser humano es una lucha constante en su corazón, del amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, o del amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Permanecer en el amor de Dios es la primera condición que nos pide Jesús, pero al renglón seguido nos formula o nos da una receta para permanecer en ese amor de Dios. Si guardan mis mandamientos, si obedecen mis mandatos, si cumplen mi palabra, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Dios y permanezco en su amor. Esa es la verdad. Cuando uno es capaz de superar las insidias del maligno, las tentaciones que nos llevan al pecado y nos alejan de Dios, cuando somos capaces de permanecer y perseverar en la palabra de Jesús, de obedecerla, de observarla, de cumplirla, nosotros descubrimos realmente que permanecemos en el amor de Dios. Pero luego, a renglón seguido, nos dice Jesús una expresión tan bella: si permanecen en mis mandamientos, en mi palabra de vida, les garantizo que mi alegría estará en ustedes y su alegría llegará a plenitud. Cuando nosotros buscamos desbordadamente alegrías en el mundo, alegrías en diversiones, en paseos, en descanso, en actividades recreativas, en un poco de encuentro humano, de fiesta, en el amor humano, en el licor, en tantas posibilidades frente a las cuales no hacemos ningún juicio moral, Jesús nos presenta la gran alegría de la vida, Dios en nuestro corazón, cuando observamos sus mandamientos, cuando vivimos su palabra, Dios en nuestro corazón. Miren qué expresión tan bella. Les he hablado de esto, dice Jesús, para que mi alegría, la de Él, esté en ustedes, los discípulos, y su alegría llegue a plenitud. Yo en lo personal quiero vivir alegría a plenitud. Quiero tener esa alegría serena del hombre de Dios, una alegría sin alardes, una alegría sin carcajada suelta, por una alegría que se nota en la tranquilidad de conciencia, en las relaciones humanas. Pídela en este día y descubre que la clave es cumplir los mandamientos, vivir con un corazón recto y limpio las palabras de vida, las palabras de sabiduría de Dios. En un cuarto momento Jesús dice, el gran mandamiento, el gran mensaje, el mensaje revolucionario que vengo a traer al mundo es este, que se amen los unos a los otros. Padre, no está diciendo nada nuevo, eso lo estoy viendo hace mucho rato, pero atención, aquí viene la novedad, que se amen los unos a los otros como yo, entiéndase Cristo, como yo los he amado. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado? La respuesta es simple, porque Él descubre que los seres humanos nos amamos de una manera que no es la de Jesús y de alguna forma es una manera incompleta, imperfecta. Él reconoce que en su manera de amar como yo los he amado,
hay perfección, hay plenitud en la entrega del corazón, en la entrega de la vida, en el amor dado. El amor humano sin Cristo es imperfecto, está marcado por la realidad del pecado que nos lleva a ser egoístas, inmaduros, orgullosos, posesivos, celosos, volátiles y cambiantes según el estado anímico que tengamos. Por eso esa experiencia de Jesús, o mejor esa expresión de Jesús tan clara: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Que cada día le digamos al levantarnos: Señor, ¿cómo es que nos has amado? ¿Y cómo debo de amar a mis hermanos, mi familia, mis compañeros de trabajo, mis semejantes, mi prójimo, toda persona con la que me encuentro al salir del cuarto de mi habitación? ¿Cómo es que debo de amar a ese ser humano? La verdad es que Jesús sí da una pauta de cómo es la forma como Él nos ha amado, y es una quinta afirmación en este mensaje profundísimo del capítulo 15 de San Juan. Él dice: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entiéndase, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus hijos, que el que da la vida por sus padres, que el que da la vida por su esposo, por su esposa, que el que da la vida por los otros. Amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado es amarnos dándonos vida unos a otros. Esto es más fácil enunciarlo que vivirlo, porque dar vida implica lo más difícil que hay en el mundo: morir a nosotros mismos, morir a nuestro confort, comodidad, bienestar, egoísmo, morir sabiendo que aún cansado, fastidiado, malhumorado, con sentimientos de dolor por ingratitud o engaño, debo, o mejor, siento el impulso de amar a otra persona, porque el amor de Dios me jalona, me lleva precisamente a dar ese amor. Es imposible, se me ocurre pensar a mí, en lo que he visto en estos años de ministerio sacerdotal, que uno pueda amar por mera filantropía sin cansarse, o que uno pueda amar con las meras fuerzas humanas sin tener grandes decepciones. De hecho, miren ustedes el panorama de los matrimonios hoy y quizás siempre. Lo que pasa es que no podemos decir ese siempre, matrimonios de siempre, porque no tenemos parámetros históricos para decir que hemos vivido en otros estadios o momentos de la humanidad. Pero la verdad es que los matrimonios hoy viven rotos, las familias desunidas, los seres humanos cargados de soledad, porque no hemos entendido el amor como dar vida, como morir a nuestro parecer, a nuestra satisfacción, a nuestra autogratificación. Qué bonita este mensaje que nos trae Juan capítulo 15. Pero él sigue, Jesús, en una expresión quizás de emotividad, de nobleza, de sentimiento, dirigiéndose a sus discípulos, el grupo de los 12, luego serían 11, por quienes entregó su vida, a quienes pidió que le acompañaran en las grandes predicaciones y milagros o signos, como lo llama el evangelista Juan. Descubrimos nosotros, a partir de la lectura de este evangelio, cómo Jesús desnuda su corazón y le dice a los apóstoles, a los futuros apóstoles: ya no los llamo siervos, no son servidores, los llamo amigos. Y tiene una doble connotación. Él decía, nadie tiene amor más grande que dar la vida por el amigo, y a ellos lo llama amigos, como quien dice, yo doy la vida por ustedes, yo soy capaz de entregar mi vida por ustedes. Los había conocido 3 años atrás, cuando los había llamado normalmente en actividades de pesca muy cerca o en el mismo mar o lago de Galilea, y ahora los llamaba entrañablemente los amigos por los que es capaz de dar la vida. Pero además señala de su capacidad para dar la vida, señala que son amigos porque todos los secretos de su corazón se los ha.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan, que nos tiene acostumbrado como buen místico que es a una riqueza literaria y espiritual sin igual, nos habla del mensaje centralísimo de Jesús. Vamos a dividirlo como en expresiones para poder saborearlo con mayor gusto. La primera expresión nos dirá en el Evangelio de hoy, en palabras de Jesús: como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Hay una palabra clave en la fe cristiana, y cuando ya llevamos 20 años de ministerio sacerdotal, descubrimos que amar por primera vez a Jesús y sentirnos amados de Él es relativamente común y fácil, pero permanecer, perseverar, sostenernos en el amor de Jesús y el amor de Jesús en Él, para nosotros recibirlo no siempre es tan fácil. Bien porque el corazón se cierra y no recibe el amor de Dios en Cristo Jesús, bien porque nosotros en nuestro corazón nos abrimos al amor del mundo y no entendemos o no valoramos el amor de Dios en Jesucristo. Claramente, en palabras de San Agustín, la vida humana es como la